Muy buenos días, bendiciones. Bueno, pues hoy me tocó compartir de la palabra de Dios. Bueno, estoy un poco nervioso, pero bueno, desde la semana pasada estaba pidiendo a Dios y siempre, bueno, vino una palabra y no se me quitaba en mi mente. Y bueno, esa palabra era ¿a quién iré? Y bueno, así está titulado este tema que vamos a ver el día de hoy, este tema que quien Dios puso en mi corazón. Y pues pidiendo a Dios que me guíe y que hable por medio de mí para compartirles de su palabra, de la palabra de Dios. Bueno, el texto es ¿a quién iré? Esta palabra, bueno, salió de un personaje, de un discípulo de Jesucristo. Y ese texto es el de Juan 6:68. Y quiero leerles este pasaje. Dice Juan 6:68. Y esta fue la respuesta esta fue la pregunta que hizo Pedro a Jesucristo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eh, la palabra que quiero que resaltar es ¿a quién iremos? En esta cuestión, ¿a qué quiso referirse Pedro con que ¿a quién iremos? Quizás puede decirse con quién más iremos, o a dónde iremos, o hay alguien mayor que tú. Entonces, ¿a quién iremos? Esta pregunta que hizo Pedro a Jesucristo es ¿por qué le hizo esta pregunta a Pedro a Jesucristo? Bueno, en el texto anterior, en Juan 6:67, vamos a ver por qué fue esta contestación o esta pregunta que hizo Pedro a Jesucristo. Y en Juan 6:67, Juan 66, perdón, Juan 6:66, Jesús hace referente de que él era el pan de vida. Y hacía mención Jesús a los discípulos de él, o sea, a otros más discípulos, aparte de los 12, a otros más discípulos que estaban siguiendo a Jesucristo. Jesús estaba diciendo que él era el pan de vida, diciendo que él iba a dar su cuerpo para que lo comieran y su sangre para que lo bebieran. Entonces los demás discípulos dijeron, dura es esta palabra para oír nosotros. ¿Cómo nos va a dar su cuerpo para que comamos nosotros y su sangre para que nosotros la bebiéramos? Bueno, no hacía mención Jesús, no hablaba literalmente de que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, hablaba de otra situación. Bueno, no voy a centrarme en esa cuestión. Y cuando estos discípulos dijeron, ¿dura es esta palabra para oírla? En el 67 es cuando Jesús les contesta, los discípulos se vuelven y se van. Y es cuando Jesús les contesta, bueno, les hace una pregunta a sus discípulos, a los 12, cuando los otros discípulos se habían marchado y dejaron a Jesús, y cada quien se fue por su propio camino, cada quien decidió irse. Mas cuando Jesús se voltea a sus 12 discípulos, les dice en el Juan 6:67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y es cuando Pedro contesta esto, y contesta con una pregunta en el Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahí me quiero quedar tanto porque haciendo yo mención de mi persona, ¿qué sucede cuando estamos en dificultades o en problemas, enfermedades, situaciones muy dificultosas? ¿Y a quién decido ir? ¿O a dónde iremos? Lo que yo hacía estas preguntas. ¿Hay alguien mayor que Jesucristo a quién ir? Bueno, esto hacía notorio Pedro al decir, Señor, ¿a quién iremos? No hay más a quién ir. Por eso Pedro contestó con esta pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Hoy nada más es cuestión de meditar y preguntarnos, ¿a quién vamos cuando estamos pasando por situaciones, vuelvo a decir, enfermedades, problemas, cuando estamos pasando por esas pruebas, esas tribulaciones en nuestras vidas? ¿A dónde nos refugiamos? ¿A quién vamos? Y es por eso que muchos de los discípulos que estaban siguiendo a Jesús se volvieron y agarraron cada quien su camino. Mas estos 12 solamente permanecieron en Jesús, y dijo Pedro, ¿quién iremos, Señor?
si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, los otros discípulos que se ven marchado, a veces hemos sido nosotros que dejamos y abandonamos a Jesucristo. Llega unos momentos que te sientes que el agua te ahoga y que tus oraciones no pasan del techo hacia arriba, y desistimos y comúnmente o vulgarmente decimos, tiramos la toalla y no queremos saber absolutamente nada de Dios o de Jesucristo. Es fuerte, sí, porque lo que llegó a pasar con Pedro cuando lo negó a Jesús, o como sus discípulos que lo abandonaron cuando fue apresado Jesucristo. Entonces, ¿a quién vamos cuando estamos pasando por esa situación? Y solamente hay dos caminos. En Mateo 7:13 lo dice claramente allí Jesucristo. Mateo 7:13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto es decisión de cada quien. Esto es una decisión personal, el cual Dios te pone en estas dos brechas. O sea, te pone a decidir en estas dos brechas o en estos dos caminos. Es nuestra decisión en cuanto a cuál puerta vamos a tomar o entrar y por cuál camino vamos a ir, decidirá nuestro destino eterno. Entonces, no es es nuestra decisión el cuál puerta o cuál camino vamos a entrar o caminar. Entonces, y eso va a decidir nuestro destino eterno. Comúnmente, yo había escuchado, y incluso yo lo llegué a decir antes de conocer a Jesucristo, Dios te va a mandar al infierno. Y bueno, ahora sé que es una gran mentira, porque Dios no envía a nadie al infierno, sino uno mismo es el que toma esa decisión para irse a ese lugar o al lugar de vida eterna. Por eso aquí nos da esta decisión. Si tomas el camino ancho, que es espacioso, que lleva a la perdición, o a la vida eterna, que es el camino angosto. Difícil de transitar, sí es difícil e imposible transitar en ese camino angosto. Solamente es Jesucristo quien lo caminó, pero ahora tenemos a Jesús para caminar ese camino angosto o tomar esa decisión a seguir a Jesucristo. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos cuando estamos pasando por esas dificultades en nuestras vidas? ¿A quién corremos o con quién recurres o a quién recurremos? ¿Recurres en la televisión o corres o te diriges o vas hacia las redes sociales, al sexo incontrolable, o vas hacia la fornicación, al adulterio, pornografía, afán al trabajo o afán en la casa, a los deberes de la casa? ¿Recurres o te escondes a la avaricia, a los lujos, placeres, a la amargura, a la ira, a la depresión, al suicidio, al homicidio, al tarot, a la santería, a la brujería, etcétera? ¿A quién vamos? Anteriormente yo no iba al tarot, a la santería o a la brujería, yo participaba de eso. Tuve conocimiento de todo esto, yo iba y yo hacía partícipe de todo esto. Y recurría y me leían aparte cartas, me leían café, y no nada más eso, recurría a tantas cosas más en esta lista que di. Lamentablemente, cuando pasamos por estas situaciones en dificultades muy fuertes, decidimos erróneamente ir hacia estos caminos falsos que llevan al final de cuentas a perdición, producen muerte. Entonces, todo esto son decisiones propias de cada persona, de cada individuo que tomamos a qué camino o hacia dónde ir, a quién vamos. Como lo dijo Pedro, ¿a quién vamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hoy Jesús hace recordar y nos pone a meditar sobre a quién vamos a ir, a quién vamos a recurrir cuando tú o yo estamos pasando por estas pruebas, por esas tormentas. O incluso no nada más en problemas o tormentas o enfermedades, incluso aún en los lujos, porque aún en los lujos uno se puede perder.
Y incluso lo hace Jesucristo notorio cuando dice que una persona no puede servir a dos amos. ¿Sirves a las riquezas o sirves a Dios? Entonces, aún en las riquezas, aún en los lujos, uno se pierde porque no busca a Dios, porque aparentemente lo tiene todo. Y se olvida uno de Dios, por completo se olvida de Dios, y es por eso que vuelvo a hacer mención. ¿A quién recurres? Nos afanamos, vemos y escondemos ese dolor y los postergamos, nos hundimos en este tipo de esta lista que les di hace un momento. Y es por eso que Jesús vuelve a hacer este énfasis en cuestión de los dos caminos. En Juan 14:6 lo dice Jesucristo clarísimamente, lo encierra todo, Dios lo encerró todo en Jesucristo cuando lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va bien al Padre sino por mí. Entonces, es allí donde sabemos que el único camino, porque no hay otros más caminos que lleven al Padre sino por medio de Jesucristo. Y es por eso que aquí nos pone a meditar, Dios nos pone a meditar Jesucristo, ¿a dónde? ¿Qué es lo que tú quieres decidir? ¿Decides caminar sobre el ancho camino o el angosto camino? Y para eso nada más quiero hacer un poco de énfasis en cuestión de unos pasajes bíblicos. En Mateo 8:1. En Mateo 8:1 quiero hacer mención de estos pasajes donde personas bíblicamente hablando iban hacia Jesucristo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Hago rápida mención. Este hombre leproso pues tenía una vida anteriormente bien, pero cuando enferma de esta lepra, lo van y lo recluyen a un lugar, a un monte, a un cerro, a una cueva. Entonces, esta lepra que él tenía era una enfermedad incurable. Hago mención, esta lepra es, digamos, es el pecado. Todo lo encierra allí, esa lepra es como el pecado. Hablando de la lujuria, hablando de la avaricia, hablando de la amargura, el resentimiento, odio, todo, la lepra lo representa como el pecado. Cuando vino y oyó este hombre, oyó hablar de Jesucristo, vino y dice en Juan 8, en el verso 2, que dice que se postró a los pies de Jesucristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y con toda esta disposición, Jesucristo dijo: quiero ser limpio. Y el hombre fue sanado. Él vino a Jesucristo cuando oyó hablar de él. Él no titubeó al venir a Jesucristo, aunque él sabía que pudo haber muerto en el camino, porque cualquier leproso que venía a la ciudad, los de la ciudad tenían encomendado de que mataran a un leproso porque podía infectar a los demás. Y pues hago mención como lo del COVID: no te juntas con alguien porque sabes que te puede infectar y te puede llevar a la muerte. Y esto es lo mismo, así de sencillo. Nadie se juntaba con los leprosos porque te juntabas con él, te infectaba y morías a largo o corto plazo. También voy a ver en Lucas 8:43-44, otro pasaje bíblico, cuando venían hacia Jesucristo, cuando oían hablar de Jesús. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguna vía había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante detuvo el flujo de su sangre. Mujer, nuevamente esta mujer oyó hablar de Jesucristo, gastó todo cuanto ella tenía, fue con los mejores médicos, no hubo resultado. Oyó hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Se acercó por detrás, se adentró entre la multitud. Hablando de una multitud, estamos hablando entre 4,000, 5,000 gentes, y a ella no le importó, solamente lo que más le interesaba era ir hacia Jesucristo. Y como puso su fe en Jesús, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Pues que fue sanada y fue salva, porque Jesucristo le dijo: tu fe te ha salvado. Esta es la consecuencia cuando tú vienes a Jesucristo, cuando tú y yo venimos a Jesucristo. Otro pasaje que vamos a ver es Lucas 19, del 1 al 6. Lucas 19, del 1 al 6. Hablando de Zaqueo, Zaqueo dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. El Zaqueo, pecador, publicano, el que cobraba impuestos, el que se llevaba todo el dote, deseó hablar de Jesús, deseó ver a Jesucristo. ¿Y qué es lo que decidió Zaqueo? Decidió ir hacia Jesucristo. Y como era tan pequeño este hombre, se subió al árbol y dice: por lo menos lo voy a ver. O sea, él deseaba, su anhelo era ver a Jesucristo. Cuando pasa Jesucristo por debajo de este árbol, Jesús dice, si tú te acercas a mí, en una palabra, yo me acercaré, en Salmos. Y como vio Jesús el corazón de Zaqueo, que anhelaba ver a Jesucristo, dice que cuando pasó por debajo del árbol, Jesús alzó su mirada y le dijo esto: Zaqueo, date prisa, porque hoy, y la palabra necesario que pose yo en tu casa. La casa, hoy actual, vamos a decirlo, no la física, la casa es nuestro corazón. Hoy Jesús está pasando por nuestra casa, hoy Jesús está aquí, Jesús está pasando en tu casa, en tu corazón, si tú tienes ese anhelo para ver y estar con Jesucristo, como lo hizo este hombre, este Zaqueo, que él no le importó, dejó todo, digamos, el dinero y todo lo dejó ahí por ir a Jesucristo. Y Jesús le dijo: es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y cuál fue la consecuencia o el resultado? Pues posó Jesús, entró en la vida de Zaqueo y fue salvo este hombre. Hoy Jesús dice: ¿tienes ese anhelo? Hoy estoy aquí. Abre tu corazón y yo entraré para transformarte y hacer de ti una nueva criatura. Quiero hacerte otro pasaje, Marcos 7:24. Marcos 7:24 lo dice así. Marcos 7:24, 25. Marcos 7, me equivoqué, Marcos 7:24, 25. Esta mujer era griega y sirofenicia, que no era, digamos, que no le pertenecía la salvación, que no era la promesa para ella. Voy a hacer nada más énfasis de esta mujer. Jesús se admiró de la fe que tuvo esta mujer, así de fácil. Pero quiero hacer nada más esa mención, nada más estos dos pasajes, porque son un poquito largos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer, vuelvo a decir, no era de la promesa, así como esa mujer, como nosotros no éramos de la promesa, así, pero, pero dice que oyó hablar de nuestro Señor Jesucristo, y ella vino y se postró a los pies de Jesucristo. Se humilló, se rindió, dijo: me doy por derrotada a tus pies, pero hazme un milagro para mi hija. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, le dijo Jesucristo: oh mujer, grande es tu fe, fue una admiración de nuestro Señor Jesucristo al decir: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y la hija de esta mujer fue sana, y no nada más fue sana, fue salva junto con su hija, junto con su casa. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por esas adversidades, ¿a quién recurrimos? ¿A dónde vamos? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de amor, de consuelo, de fortaleza, de fe, de esperanza, de salvación? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? En Lucas 7:36, otro pasaje que quiero que veamos, 7:36, lo dice así:
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, la mujer era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los enjugaba con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas desde que entré, no ha cesado besarme. Esta mujer que vino a los pies de Jesucristo reconoció que era pecadora. No había otro remedio más que ir hacia Jesucristo. Y humillándose a los pies de Jesús, los besó, los enjugó con sus cabellos. Y ahí Jesús le dijo: hija, vete en paz. Tus pecados te son perdonados. Ese fue el resultado de venir a Jesucristo: el perdón, la reconciliación. Entonces, seamos como esta mujer. Y bueno, para finalizar, quiero ir a Hechos 10:1-25. Para no extenderme más, en Hechos 10:1-25, hablando de Pedro desde un principio, cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Es este mismo Pedro quien lo negó 3 veces, quien, quien era una persona impulsiva, era una persona que cortó la oreja de un soldado, quien huyó y dejó a Jesucristo. Cuando él decidió permanecer e ir a Jesucristo, ese es el resultado. El resultado, ¿cuál fue? Lleno del Espíritu Santo para predicar a Jesucristo. Y bueno, y Dios y Jesucristo usaron la vida de Pedro. ¿Para qué? Para esto. Para un tal Cornelio. Tal Cornelio era un soldado romano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a un hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, el texto es un poco largo, pero me voy a quedar allí. ¿Por qué? Dos cosas que resaltaron en este pasaje. Cuando Pedro niega a Jesucristo y cuando Jesucristo lo restaura nuevamente y fue lleno del Espíritu Santo, Pedro ya nunca más negó a Jesucristo, sino que cuando fue lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó a Jesucristo y se convirtieron más de 3,000 personas. Cuando él vino a Jesucristo y permaneció en Jesucristo. Este centurión o soldado romano, Cornelio, antes de que vinieran hacia su casa, él, y sé que estoy seguro que Cornelio fue el que participó de la muerte de Jesucristo. Cuando muere Jesucristo, él dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este hombre
voy a decir, un soldado romano, pues eran duros, muy duros, sangrientos. Cuando yo sé y creo que él se arrepintió de este mal, de este acontecer, dice que él era un hombre sumamente piadoso, temeroso de Dios. Y él oraba, oraba, oraba. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, vio la visión, mandó a traer a Pedro, que vuelvo a decir, Pedro vino a la casa de Cornelio. Cuando Pedro le dijo, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y es cuando Dios usó la vida de Pedro, compartió el evangelio a este Cornelio. Cornelio juntó a su familia, Cornelio juntó a sus amigos más íntimos para oír a Pedro, para que le compartiera de Jesucristo, para saber quién era Jesucristo. Resultado de esto, de la vida de Cornelio, perdón, salvación, llenos del Espíritu Santo. No más se toca el tema de Cornelio, pero sé que Dios empezó a usar la vida de él. Entonces, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos, Señor? ¿Hay alguien mayor que tú, Señor? No hay más, sino nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién iremos? Para cualquier situación, problema, adicciones, enfermedades o pecado, solamente hay una sola salida y una sola respuesta: Jesucristo. Así que bueno, esto fue lo que Dios me mostró en esta semana, en la semana pasada. Siempre traía esa palabra: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras de paz, de amor, de consolación. Así que bueno, hasta aquí comparto de esta palabra en nombre de Jesús. Amén. Wow, qué hermoso tema, ¿eh? De verdad que me sorprendiste, Domingo, qué bonito llegó a mi corazón y es lo que estábamos diciendo Beto y yo, muy, muy bonito para estos tiempos, como dices, de verdad, no te lo digo pues para que uno pues, sino que tocaste nuestro corazón, qué bonito, muchas gracias. Ahora le toca ¿a quién? A Alfonso. Sí, pues creo que fue un mensaje muy claro también, tanto pues para nosotros que pues, tal vez llevamos ya tiempo conociendo del Señor y hay situaciones de nuestra vida que hasta el día de hoy seguimos viviendo situaciones duras, situaciones difíciles, dolor, rechazo, resentimiento y un sinfín, ¿no? Pero pues obviamente también lo más importante que se rescata de esto es que aquellos que no tienen a Cristo y están atravesando por una enfermedad, están atravesando, luchando contra alguna adicción, están atravesando por el dolor de la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, una relación rota, pérdida de empleo, cualquier situación difícil que estas personas estén atravesando, pues de igual forma tienen a quién recurrir. Tienen a quién recurrir, aquel que por medio de quien nos es otorgado todo lo que nosotros necesitamos, recibimos perdón, recibimos consuelo, recibimos fortaleza, recibimos su provisión, su sustento, su amistad, su amor, su ternura, su comprensión, todo lo que nosotros necesitamos, toda esa falta, esas carencias que durante pues, muchos años de nuestra vida hemos experimentado, todo eso lo podemos recibir en Cristo Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas por medio de Cristo Jesús. Y pues yo quiero invitarte a que si aún no has entregado tu vida a Cristo, si aún no le conoces, si aún no has tenido esa experiencia de acercarte a Él, de comenzar a tener una relación con Él, pues lo hagas a partir de este día. Quiero invitarte a que hagamos juntos una oración tan sencilla,
pero tan trascendente, tan importante que da inicio, da partida a una vida completamente distinta, a una vida completamente diferente, en la que pues ahora nosotros buscamos caminar agarrados de la mano de Dios. Quiero que cierren sus ojos, que inclinen su rostro, que traten de concentrarse en ese momento. Quiero prestarles mis palabras y que repitan esta oración. Señor Jesús, en esta mañana que me has permitido escuchar de ti, quiero pedirte que entres a mi corazón. Quiero experimentar una relación contigo. Quiero conocerte. Quiero que te encargues de darle sentido a mi vida. Creo en ti, creo en tu sacrificio en la cruz, que moriste para perdón de mis pecados. Creo que tú eres la fuente de todo lo que necesito. En este momento te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y renuncio por completo a todo aquello que va en contra de lo que tú quieres para mi vida. Lléname de ti, lléname de tu poder, lléname de tu amor, lléname de tu conocimiento. Y te agradezco, Padre, porque sé que la obra que comenzarás en mi vida a partir de este día, la irás perfeccionando hasta culminarla. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, ¿se oye, Alberto? Perfectamente bien. Bueno, pues queremos darle gracias a Dios en este tiempo porque hemos tenido el mejor momento de nuestro día es platicar con Dios, recibir su palabra, su consejo. Y su palabra dice que le demos gracias a Dios en todo y por todo porque es su voluntad. Si nos permites hacer otra oración para todos aquellos que por primera vez han orado, han entregado su vida al Señor, sepan que aquí hay una familia, hay alguien que está pendiente de ustedes. Queremos orar por todos ustedes y que le des las gracias y te contactes con la persona que te invitó para que tengas el pleno crecimiento de lo que es la vida cristiana. Así como hemos nacido físicamente, crecemos, nos desarrollamos y somos productivos. Así es en la vida cristiana. Nacemos un día y Dios quiere discipularte, quiere que crezcas y que des fruto. Entonces, ese es el propósito de que tú hayas escuchado este mensaje tan interesante. Y queremos despedirnos y darle gracias a Dios por la vida de cada uno de los que se han conectado por primera vez, de todos los que estamos en la fundación, darle gracias a Dios porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, nosotros nos doblamos ante tu presencia, Padre, porque tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces las intenciones de nuestra vida y te damos las gracias, Padre, porque nada hay fuera de ti. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que esto que has empezado en nosotros, que has empezado en aquella dama, en aquel joven, en aquel matrimonio, Señor, tú no lo vas a dejar a medias, tú lo vas a perfeccionar hasta que Cristo venga o nos llames a tu presencia. Queremos agradecerte, Padre, por cada una de las familias. Queremos agradecerte por aquellos valientes que dijeron, hoy yo necesito a Cristo, porque es la fuente de vida. Hoy yo lo necesito en mi vida, en mi trabajo, en mi relación de noviazgo, en mi hogar, en mi economía. Señor, bendito seas, Padre, porque te hemos tomado en cuenta y reconocemos, Padre, que tú vas a hacer la obra, Señor, que has iniciado ya en cada una de las personas que han sido valientes hoy y han dicho, sí, yo quiero estar con Cristo, quiero recibir a Cristo y, Padre, te agradecemos por ello. Tú no haces acepción de personas, Señor, tú eres bueno y aceptas a cada hombre tal cual es su condición. En esta mañana te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias por darnos la vida
pero la vida, sobre todo la vida que vale la pena vivir, la vida con Cristo. Te bendecimos, Señor. Amén. Bueno, pues muchas gracias.